Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una clase más y esta clase corresponde al último video sobre las reseñas de la historia de los estados de la República Mexicana, y para ello vamos a ver el estado de Tlaxcala. Su palabra proviene del náhuatl Tlaxcalli, que quiere decir lugar de tortillas o pan de maíz. Las huellas de los primeros pobladores de Tlaxcala datan de hace 12,000 años, cuando grupos nómadas dejaron testimonio de su estadía mediante una punta de proyectil bifacial tipo Clovis, muy similar a las utilizadas por cazadores del altiplano sudoeste de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuya antigüedad se sitúa entre los 13,000 y 10,000 años. El artefacto fue encontrado en el año de 1957 en las laderas del cerro de Oaxaco, adyacentes al poblado de San Juan del municipio de Tletá. Artefactos similares, pero con una antigüedad de 9,000 años, fueron descubiertos en dos sitios que se localizaban a 8 kilómetros del norte y 8 kilómetros del este a la ciudad de Tlaxcala. Estos primeros habitantes de Tlaxcala vivían de la recolección de frutos silvestres, de la captura de pequeños animales, así como de formas elementales de caza. La historia de Tlaxcala no puede entenderse sin recordar a la historia de los 4 señoríos prehispánicos de Tepitecpac, y cuyos pobladores concurrieron a la fundación de la capital de Tlaxcala en el siglo XVI. Los tlaxcaltecas fueron el sexto de los 7 linajes que salieron del Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, llegando a su peregrinar a los llanos de Poyoahutlán en el año de 1208. En esos llanos, ubicados entre las poblaciones actuales de Texcoco, Estado de México, combatieron con los tepanecas, saliendo victoriosos. Hacia el año de 1350 abandonaron los llanos, dividiéndose en 2 grupos: los que peregrinaron hacia el norte de Texcoco, llegando al territorio del actual estado de Hidalgo, donde fundaron Tulancingo y Huahuancinango, y a los que atravesaron la Sierra Nevada por Amecameca. En su ubicación natural en el eje de comunicaciones que va del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, y el hecho de ver virtualmente rodeada por Puebla, fueron factores estratégicos determinantes durante esta gran parte de su historia. Los caminos de herradura que la cruzaron desde las épocas tempranas, y más tarde las vías del ferrocarril, la mantuvieron ligada al Golfo y al centro del país, marcando el ritmo de su crecimiento económico, político y social, y también se involucraron en importantes acontecimientos de paz y de guerra, de progreso y de crisis. El proceso de industrialización y urbanización acelera de la segunda mitad del siglo XX ofreció la identidad a una alternativa visible para su desarrollo. Sin embargo, también se ha podido conservar muchas de sus tradiciones y costumbres que lo convierten en destino con importantes atractivos turísticos. Y bien chicos, la siguiente ciudad, o mejor dicho estado, es Veracruz. Y fue en abril, chicos, de 1519 cuando Hernán Cortés desembarcó en las playas de Chalchihuecán frente al islote de San Juan de Ulúa. Tiempo después se fundó Villarrica de la Veracruz, actualmente conocida como Veracruz. La ciudad de Veracruz es única ciudad de México que puede presumir haber sido denominada 4 veces heroica. La primera fue en el año de 1821, al término de la colonia. La segunda fue en el año de 1838, durante la llamada Guerra de los Pasteles. La tercera fue en el año de 1847, durante la invasión norteamericana, la cual fue soportada por la población de Veracruz, y la cuarta finalmente fue en el año de 1914 durante la Revolución Mexicana. Veracruz ha sido sede del Poder Ejecutivo de la Federación entre 2 ocasiones, en el año de 1858 y 1914, estando al frente don Benito Juárez y don Venustiano Carranza respectivamente. Fue durante el mandato de don Benito Juárez que se firmaron las leyes de reforma en la ciudad de Veracruz, y también expidió la primera acta de nacimiento en la República Mexicana.
El siguiente estado es Yucatán y según los estudios el máximo esplendor de la civilización maya se alcanza en el año de 700 después de Cristo, pero la llegada de los mayas a Yucatán marca una nueva época en la historia de este gran pueblo que es conocido como Nuevo Imperio y abarca desde los 984 hasta el año de 1697. Los arqueólogos contemporáneos, auxiliados en modernos sistemas científicos, consideran que hacia el año 967 después de Cristo la cultura maya se ve en cierta medida influida por una de las grandes culturas del altiplano mexicano, que en este caso es la tolteca. Y de esta manera en Yucatán florece no una cultura maya autóctona, sino más bien una cultura híbrida, y los estudios arquitectónicos de grandes ciudades como Uxmal y Chichén Itzá son muestra clara de la influencia ejercida por la cultura tolteca sobre la maya. La presencia del pueblo maya en Yucatán se hace patente prácticamente en todo lo que corresponde al estado, pues no existe un municipio alguno en el que no se encuentren vestigios, por mínimos que sean, de la presencia de esta cultura, ya sea por medio de restos de alfarería, piedras lavadas o cerros artificiales. La estadía de los mayas realmente es muy evidente. Y de nuevo el pueblo maya comienza a abandonar sus grandes centros urbanos construidos en Yucatán del mismo misterioso modo en que los años antes lo había hecho en las húmedas tierras del actual estado de Chiapas. Se desvanece en ese pueblo de guerreros, astrónomos y escultores, dejando tras de sí su arte y su cultura para un asombro de los europeos que veían abandonadas y semidestruidas de esas majestuosas construcciones. Yucatán, chicos, no se sustrae a los efectos de la Revolución Social Mexicana. Es enviado en calidad del gobernador y comandante militar el general Salvador Álvaro Rubio con el fin de hacer efectivos los principios de la revolución. Posteriormente llegaría al poder una serie de gobernantes y revolucionarios, entre los cuales destaca Felipe Carrillo Puerto, Álvaro Torres Díaz y Ernesto Novelo Torres. Y bien, chicos, hemos llegado con el último estado de la República Mexicana, que corresponde a Zacatecas. Y una pequeña reseña histórica es que antes de la llegada de los españoles, el sur del ahora estado de Zacatecas pertenecía a la Gran Mesoamérica, donde el buen clima permitió desarrollar la agricultura, mientras la parte de norte de Zacatecas se encontraba en la denominada Aridoamérica, donde habitaron grupos semejantes a los pieles rojas de Norteamérica, dedicados a la cacería y recolección de lo que son los vegetales. Las culturas más prominentes en el estado de Zacatecas fueron los chalchihuites y la quemada. La primera surgió entre los 100 a 200 años después de Cristo a lo largo de los ríos de Suchil, Graceros y Guadiama. Sus testimonios más importantes son los de las edificaciones de Alta Vista, erigida por la observación astronómica. Con respecto a la quemada, fue una gran metrópoli y se le denominó así por los españoles, que encontraron ahí evidencias de un gran incendio cuando pasaron por ese lugar en el siglo XVI. Desconociéndose cuál haya sido su nombre original, fue fundada en las prominencias de un cerro hacia el año 300 después de Cristo. Se conjetura con sus habitantes y la abandonaron hacia el siglo XI de nuestra era por causas hasta el momento pues que se desconocen. En la época prehispánica, el estado de Zacatecas fue asentamiento de varias tribus chichimecas, tales como los zacatecas, tezcueyes, huachichiles y caxcanes, entre otros. Se instalaron ahí los españoles en lo que hoy es el municipio de Nochistlán. Fue hasta el 8 de septiembre del año de 1546, día de la Natividad de Nuestra Señora, cuando Juan de Tolosa llegó a lo que hoy es Zacatecas. Buscaba yacimientos, pues intuía la existencia de los mismos debido a una piedra que fue proporcionada en Tlaltenango por el gobernador Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra, Miguel Ibarra y otros. Al ensayar las piedras encontraron también que contenían muy buena ley de plata y plomo. La riqueza mineral
fue forjando a los zacatecanos un espíritu de lucha y una nueva mentalidad de constancia del trabajo, de libertad y del celo por su entidad. Gracias a esto fue posible la colonización de las extensas llanuras norteñas, tan plenas de la riqueza como los obstáculos y peligro. Durante la Revolución Mexicana, Zacatecas protagonizó una de las grandes batallas más decisivas de la historia nacional, la toma de Zacatecas en junio de 1914. Triunfaron las fuerzas revolucionarias sobre el huertismo. Solo por este hecho, la ciudad mereció el título honorario de heroica ciudad. Y cabe también destacar que gracias al empeño de un grupo de zacatecanos por rescatar y preservar la fisonomía arquitectónica de la ciudad, hizo posible que en diciembre de 1993 la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobara la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas como Patrimonio Cultural de lo que es la humanidad. Y bueno, chicos, como bien hemos leído, la mayoría de los estados luchó por ser un estado libre, soberano y sobre todo autónomo. Y bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con la historia de todos los estados que corresponden a la República Mexicana.